40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis, con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Despliegan operativo para localizar a 57 normalistas desaparecidos en Guerrero. Reconocen uso desmedido de la fuerza en los hechos del fin de semana. Desde mi punto de vista, no actuaron conforme a protocolos, acuerdos o manuales relativos a la detención, puesta a disposición, uso de la fuerza, contención, disuasión de una supuesta manifestación o aparente manifestación pública. Por unanimidad, el Pleno del Senado aprueba la ley general que protege a niñas, niños y adolescentes. Se trata además, sin lugar a dudas, de la iniciativa del Ejecutivo que mayor número de modificaciones ha sufrido a partir del consenso de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado de la República. Y este no es un asunto menor, es una actitud de apertura y entendimiento. Hoy alumnos del Politécnico Nacional marcharán a la Secretaría de Gobernación para entregar su pliego petitorio. Muere el pintor mexicano Luis Nishizawa. España suspende referéndum en Cataluña. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café en este martes 30 de septiembre. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Saludo con mucho gusto a Ana María Salazar, Raimundo Riva Palacio. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tengan con esta intensísima semana en México y en el mundo. La Procuraduría General de Justicia de Guerrero busca de manera intensa a los 57 normalistas que fueron reportados como desaparecidos desde el viernes pasado, cuando se dieron estos incidentes en Iguala. Vamos a hablar sobre este tema. También lo que tenemos es que esta madrugada, hora de México, hubo nuevos ataques de la aviación de Estados Unidos sobre posiciones del Estado Islámico en Siria, y hay una polémica diplomática que todavía no alcanza un buen nivel, porque el Departamento de Estado informó ayer de manera pública, en un documento público, que México formaba parte ya de la coalición de naciones que apoyan estas acciones militares en contra del Estado Islámico. Pero la Cancillería mexicana, en voz del subsecretario para América del Norte, Sergio Martínez Alcocer, dice que eso no es así. No es así. Es un documento público, pero ¿qué creen? No nos han dicho nada, y por supuesto no hay una posición de México para hacer esto de manera directa. Y ya se supo cuándo se va a reabrir la línea 12 del metro de manera plena. No se emocionen, va a ser noviembre del 2015. Falta más de un año. Habrá estado cerrada casi 2 años. ¿Qué cosas tan interesantes suceden también en estos lares? El PAI informativo de la agencia Intérprete, sin mayor sorpresa, 37% de los impactos tiene que ver todo lo que está sucediendo en Guerrero. La Procuraduría de Guerrero dijo que sí hubo un abuso policial, y tienen detenidos a 22 miembros de la Policía Municipal de Iguala como presuntos responsables de lo que sucedió el viernes de manera violenta, donde a unas acciones ilegales de estudiantes normalistas respondieron, y que les lanzaron piedras, que eso es lo que han declarado los policías, decidieron dispararles.
Hubo 6 muertos, entre ellos 3 estudiantes, una ama de casa, un chofer y un futbolista. Son los 6 muertos. 22 policías municipales están detenidos como presuntos responsables de este abuso de la fuerza. 31% de los impactos, el presidente Enrique Peña Nieto decidió, pues, ¿para qué seguir en la polarización donde estaba siendo afectado de una manera importante el presidente del Senado, Miguel Barbosa, y dijo, bueno, no voy, no hay ningún problema en que no vaya a la inauguración de este encuentro muy importante que organizó el presidente del Senado, Miguel Barbosa, sobre federalismo y unidad nacional. El PAN dijo, pues si viene aquí el presidente, nosotros tenemos que hablar con él. Hemos hablado de este tema, es un formato parlamentario que no existe en México. No iba el presidente a tener una participación en el Senado, era un invitado como muchos más. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Mesa, sí va a estar en representación del presidente del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. También están invitados todos los gobernadores. Iba a estar confirmado, estaba el gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano, que es el presidente de la CONAGO, como también el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. El encuentro va, habrá ponencias magistrales, es un tema interesante donde la unidad nacional, pues, ¿qué creen? Se agotó antes de que empezara por el PAN. Bueno, 14% de los impactos sigue escalando. El conflicto en el Instituto Politécnico Nacional, ya hay 32 planteles cerrados. Interesante, 30 han sido tomados por los estudiantes y 2 de ellos los directores dijeron, mejor lo cerramos antes de que nos lo tomen. Entonces hay 30 tomados y 2 por precaución cerrados. Los estudiantes y los maestros del Politécnico Nacional van a marchar hoy del casco de Santo Tomás, el histórico casco de Santo Tomás, hacia el Ángel de la Independencia y de ahí a la Secretaría de Gobernación, donde van a hablar con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. 9% de los impactos. El Senado aprobó ayer en lo general la ley para menores, esta ley para menores que incluye una multa hasta por 4 millones de pesos para los medios de comunicación que entrevisten sin consentimiento de los padres a los menores. De este tema vamos a hablar de manera más amplia, un poco más adelante en este. 5% de los impactos es algo muy interesante porque no sucedía desde abril del 2013. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo, el aeropuerto de la Ciudad de México ayer se saturó. ¿Cómo se saturó? Con 61 vuelos por hora en el aeropuerto de la Ciudad de México. Si le parece que eso es mucho, pues es una cuarta parte de lo que tienen Dallas y Atlanta. Es decir, realmente el aeropuerto de la Ciudad de México, qué bueno que ya van a empezar a hacer otro porque no da para mayores operaciones. O sea, porque no, porque literalmente la mayoría de los vuelos te tienes que bajar del avión y te subes a un camioncito y tienes que esperar una media hora para que el camioncito te llegue a la ¿Quién sabe a qué horas vuelas, Ana María? Pero yo no me acostumbro a subir a camioncito. Bueno, hay varios aeropuertos en el mundo cuyo procedimiento es nada más eso, para poder tener estaciones remotas, para poder construir menos y atender más. No es el caso de la Ciudad de México, donde es un pequeño desastre de hace un buen tiempo. 4% de los impactos, el IFAI entregó sus propuestas sobre transparencia y es la Ley General de Acceso a la Información Pública que contempla, esto es muy interesante, contempla medidas de apremio para aquellos funcionarios que se demoren o que se nieguen a entregar información, y estas medidas incluyen algunas económicas que van de 10,000 a 200,000 pesos, así como también la suspensión de labores de 30 a 90 días. Esto ya entró, vamos a ver cómo se desarrolla, si hay enmiendas o no, pero sigue construyéndose la transparencia en este país. Este es el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intélite. Mucho está reflejado en las portadas, ¿verdad? En primeras planas, Ana María, mira, yo quiero destacar el financiero porque es esas portadas que hay buenas noticias y malas noticias. Muy buenas noticias, se acelera la productividad laboral del país, es un salto en este segundo semestre que alcanzó su mayor alza desde el 2009, que eso es muy buenas noticias para México. Pero también hay una entrevista con Agustín Cárcens donde reconoce que viene volatilidad
pero México está anclado. A mí me parece muy interesante sus comentarios, está muy relacionado con la posibilidad de que se va a incrementar los intereses, la tasa de intereses en Estados Unidos, sí, la posibilidad de que se va a mover muchísimo. Sí, la volatilidad no es un factor interno de México, es un factor externo. Entonces, él tiene confianza en que México está preparado para eso, esperemos que tenga razón. Eso es en el financiero, la razón. Sí, parece que ellos saben algo que no sabemos todos los demás. No solamente consignan a estos 2 policías por homicidio, pero también por desaparición forzada. Están hablando de todos estos, creo que es de estos 57 muchachos que... No, pero no están adjudicándoles los 57. No los 50, pero sí algunos de estos muchachos. Por eso, sí, pero por eso está un poco truqueada. Sí, porque cuando uno lee este titular, piensa en los 57 jóvenes, y no es así, no es así. No le quita lo grave, nada más digo que ya es bastante grave como para que todavía un titular te lo manipule, sí, porque te lleva a una interpretación equivocada. Sí. Y una terrible fotografía de cómo están destrozando los alumnos de la Normal, están vandalizando el Congreso. Ayer reapareció el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y le preguntan los periodistas, ¿y usted no se enteró? Y dijo, no, me enteré por los medios al día siguiente porque yo estaba en una fiesta. Qué buena fiesta debe haber sido esta, que no se enteró y luego que nadie le comunicó. Gravísimo. Nadie le comunicó. Iba a decir que es un mentiroso, pero no sé, sería una acusación absolutamente infundada en este momento. Lo que sí es que lo que pasó en Iguala el viernes pasado se comenzó a gestar en la mañana. Sí. Es decir, si el presidente municipal no supo qué pasó en la noche, ya había sucedido todo. Sí. Entonces, había sucedido cómo se había generado ya el conflicto, cómo no actuaron las autoridades para tratar de desactivar, claro, cómo se fue enrareciendo, cómo fue el tiroteo. Entonces, si el presidente municipal estaba en una fiesta y no se enteró, pues habla muy mal de su equipo que no le informó lo que estaba sucediendo, y también habla muy mal que en un día de crisis, como la que tuvo ese día en Iguala, pues él decidiera que iba a la fiesta, y que no estaba pues realmente viendo lo que estaba sucediendo con su policía municipal. No, y además Iguala no es que digamos una ciudad muy grande. Es una metrópoli, es una metrópoli, parece Tokio y Londres, ¿verdad? Que es tan grande. Urbanizada. Las portadas internacionales están espectaculares. Sí. Empecemos, ¿con qué empezamos? Con el país, si quieres. Ay, no, empecemos. Con mi líder. Con mi fan. Soy su fan. ¿Sabes qué? No se te va a hacer. Yo creo que a lo mejor Dilma continúa como presidente, Raimundo Riva Palacio. Por eso vamos a sacar nuestro dinero de la bolsa. ¿Viste la caída? O sea, va subiendo los bonos de Dilma Rousseff y cae la bolsa. ¿Qué sucedió? El Folla Sao Paulo, que es la portada que tenemos, dice con Dilma en alta, quiere decir que sacaron una encuesta el viernes pasado, donde le dan por primera vez una ventaja de 13 puntos sobre Marina Silva, que es su principal contendiente para la primera vuelta de las elecciones, que es el próximo domingo. 13 puntos. ¿Y qué sucedió? El lunes se cayó la bolsa, 4.5%, y también cayó el tipo de cambio del real brasileño frente al dólar, 1.4%. ¿Qué es lo que están diciendo los inversionistas? No queremos a Dilma Rousseff. ¿Qué es lo que está diciendo la caída del real frente al dólar? Que los brasileños dicen, no queremos, tampoco queremos que llegue Dilma Rousseff. Entonces, buenas noticias políticas para la presidenta de Brasil, pésimas noticias para los mercados internacionales. En términos de la confianza con los mercados internacionales. Pero ya están hablando que a lo mejor no va a haber segunda vuelta, Raimundo, que es lo más interesante. Pues todo depende. Sí. Si realmente ella gana 50+1, pues no hay segunda vuelta. Pero si no lo hace, pues por ley tiene que haber segunda vuelta. Habrá que ver qué es lo que sucede. Oye, y la revolución de los paraguas, La revolución de los paraguas. China. Tenemos el South China Morning Post, que es un periódico que tiene muchos años de ser un punto de observación interesante para el gobierno de Beijing, que trae esta espectacular fotografía que está en el malecón, mira nada más, en el malecón de Hong Kong.
lo que divide la isla de Kulon con Hong Kong, con la tierra de Hong Kong. Esto es espectacular, esta es una avenida, déjenos deciros que tiene casi 100 metros de ancho, para que se puedan dar una idea del tamaño de la manifestación que hubo. Y el nombre que le han puesto, la Revolución de los Paraguas, sí, por la protección que les implica del sol en el día, de la lluvia en los momentos que llueve, y también por otra parte lo importante de los gases lacrimógenos de la policía y toda la represión que esto conlleva, ya se protegen con los paraguas. Bueno, pues tenemos, este es el South China Morning Post, pero también fíjense la fotografía muy bonita en términos plásticos que trae el New York Times sobre también Hong Kong. No sé si la podamos ver, pero ya, si bien la fotografía del China's Morning Post era una fotografía escénica, aquí tenemos esta fotografía que es la del New York Times, que va hacia lo particular sobre esta manifestación, este tocado de los dragones chinos. Ahora, para resaltar nada más también información que tiene tanto el Washington Post como el New York Times. Ayer el Washington Post en exclusiva tiene información con respecto al hombre que ingresó a la Casa Blanca. Ya lo hablábamos, Ana María, hace un par de semanas. Corrió, pero el Washington Post informó que este hombre llegó mucho más lejos de lo que inicialmente se habría pensado. Inclusive tuvo acceso a la Casa Blanca, ingresó a la Casa Blanca, combatió con personal del Servicio Secreto, y esto está llevando una revisión de las políticas de seguridad de la Casa Blanca, y también llamarán al Congreso a que declare el jefe del Servicio Secreto para conocer qué fue lo que ocurrió y cómo está el estado de la seguridad. Oye, por poco lo invitan a cenar porque se metió, no lo agarraron en el jardín, como originalmente habíamos pensado. Washington Post, en el East Room, es decir, abajo de donde están los dormitorios del presidente y de la primera dama. Bueno, te digo que lo que va a suceder, y tú te reías de mí, lo que van a decir es que algún extraño entra y le van a disparar. O sea, no les va a quedar otra. Protocolariamente así va a ser la línea dura va a ganar sobre mi racionalidad, que ya no es racional. Entras a mi casa sin permiso, vas a ver lo que te pasa. Es un poco, yo creo que va a ser el vestuario. En el East Room también, de ese lado de la Casa Blanca, que cuando uno ve a la Casa Blanca, que en las fotografías que se ven, no la frontal, está del lado izquierdo, ahí también está la oficina de Michelle Obama. Sí, claro. Y por último, nada más señalar también el New York Times en su primera plana lo que hizo el gobierno estadounidense con respecto a ISIS, el diagnóstico que se tuvo, que en un principio el presidente Obama aceptó que no fue el diagnóstico correcto y que dejaron crecer la amenaza que ISIS representa, y hoy el New York Times lo toma en un artículo muy interesante. Y va a ser muy interesante cómo la historia va a evaluar eso, porque seguramente dentro de los organismos de inteligencia van a decir, nosotros tratamos de darles información, o sea, que no lo haya aceptado el presidente o la Casa Blanca o el NSC por razones políticas ya es otra cosa, pero por lo menos ya sale, empieza a ser tema. Ya lo reconoce el presidente, que sí subestimaron enormemente la peligrosidad. Algo que va a ser tema en las próximas horas, yo no sé si en las próximas horas, es que un policía fue abatido hoy en Ferguson, Missouri, donde hace escasos menos de 2 meses hubo disturbios, disturbios raciales en reacción a la brutalidad policial contra un joven afroamericano. Hoy hay un reporte en la prensa de Estados Unidos donde habla de que este policía fue abatido en Ferguson. No tenemos en este momento más detalles. 7 de la mañana con 19 minutos, eso es lo que tiene hoy el PAI de la agencia Intélite y las primeras planas nacionales e internacionales. Vamos rápidamente a nuestro primer corte, no se vaya, escríbanos a las redes sociales, @msalazar, @ribapá, @juanpadeleo, corte, regresamos. Terminó la gira que el senador Luis Armando Melgar Bravo realizó por 19 municipios de las diversas regiones de Chiapas para rendir su segundo informe de actividades legislativas. Uno de los escenarios fue la meseta comiteca, donde ante más de 4,000 personas refrendó su compromiso de seguir impulsando acciones que beneficien a las y los chiapanecos. En estos 4 años seguiremos haciendo y cumpliendo hasta donde la vida nos alcance. Chiapas se mueve. Tenemos un estado que nos viste de sus bondades. Más tarde, en San Cristóbal de las Casas, el senador afirmó que en los empleos, en la riqueza y en la productividad se construyen las oportunidades para acabar con la pobreza. En Tuxtla Gutiérrez, Melgar Bravo reconoció el esfuerzo que realiza el gobierno estatal para superar las necesidades y la importancia del trabajo conjunto con la sociedad. Hoy celebro el estilo y esa gran entrega y ese gran corazón
que caracteriza a nuestro querido gobernador. Chiapas vive un momento de enorme tranquilidad y vive un momento de enormes necesidades, pero con unas ganas enormes de progresar. Este segundo informe legislativo culminó en Huixla y Tapachula. Desde ahí el senador señaló que se está impulsando el turismo, la agroindustria y las inversiones para la costa y Soconusco, y anunció que se está creando el circuito turístico que se llamará Costa Tacaná, el cual contará con un malecón y un acuario. Gracias a esas reformas, los recursos que necesitamos para poder seguir haciendo y teniendo una sociedad más pareja, una sociedad en donde haya ingreso, en donde haya oportunidades, en donde haya inversiones. Para eso están pensadas esas reformas. Finalmente, el legislador por Chiapas agregó que a 2 años de arduo trabajo se han logrado impulsar proyectos importantes a través de programas por el gobierno estatal y federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. Con imágenes de Jairo Hernández y Etiel del Carpio, Carolina Loranca, Proyecto 40. VIH-Sida. Más de 35.3 millones de personas están infectadas en el mundo. 2.1 millones son adolescentes. El dato útil para comentar en el café. Hoy es tiempo de ayudar. Nuestros hermanos damnificados requieren de todo nuestro apoyo. Hoy es tiempo de ayudar y usted lo puede hacer donando en los centros de acopio alimentos no perecederos, artículos de limpieza de primera necesidad, pañales para bebé. Es importante no donar agua, ropa, medicinas y zapatos. O si prefieren una aportación económica, pueden hacerlo en Banco Azteca. A la cuenta Fundación TV Azteca AC. Número de cuenta 27 11 veces 1 y al final 7. O también pueden hacer una transferencia, la cuenta clave 127 127 11 veces 0 y al final 2. Recuerden, ellos nos necesitan. Hoy es tiempo de ayudar. ¿Cómo se describe una historia de modernidad en un lugar con tanta tradición? Ven a Puebla y descubre cómo ha cambiado. Rescatamos la belleza del centro histórico con sus fachadas e iluminación. Construimos el paseo del río Atoyac y lo conectamos con un parque lineal de 8 kilómetros totalmente vanguardista. Llega por autopista. Los nuevos puentes y rehabilitadas avenidas te facilitan el viaje. Ven a vivir la historia moderna de Puebla. Gobierno de Puebla. Acciones que transforman. Ustedes siempre se las arreglan para desatar la furia de Dios en mí. El precio de la historia. Todos los jueves 22 horas. Proyecto 40. El señor Robles quiere poner un negocio de comida y necesita un análisis de oportunidades. Pero, ¿qué pasaría si buscara esa información en cualquier parte? ¿En una ruleta de la fortuna? ¿O en una galleta de la suerte? Afortunadamente, el señor Robles buscó en el INEGI, donde todos podemos consultar la ubicación de las empresas y características del entorno, entre otros muchos datos. Información correcta en el lugar correcto. INEGI, Conociendo México. Hey, I'm Rick Dale, and I'm inviting everyone out there to watch Proyecto 40 and the American Restoration. Viernes, 22 horas. Proyecto 40. En Proyecto 40 sabemos que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los medios. Calidad. Variedad. Innovación. Interacción. Esto es Proyecto40.com. Evoluciona y haz clic. El procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, reconoció que sí hubo uso desmedido de la fuerza por parte de algunos elementos de la policía de Iguala contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Desde mi punto de vista, no actuaron conforme a protocolos, acuerdos o manuales relativos a la detención, puesta a disposición, uso de la fuerza, contención, disuasión de una supuesta manifestación o aparente manifestación pública. El procurador del estado confirmó que 22 elementos municipales detenidos fueron trasladados al Cerezo de Acapulco.
Respecto a los 57 alumnos desaparecidos, el funcionario informó que ya se desplegó un operativo para encontrarlos. Estamos en presencia de lo que conocemos como personas desaparecidas o no localizadas. Y también una parte de la investigación, en su caso, tendría que ver con la comisión del delito de desaparición forzada de persona. Señaló que ya se investiga la presunta responsabilidad de la Secretaría de Seguridad de Iguala y del alcalde de este municipio, José Luis Abarca Velázquez. Al respecto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong indicó que para definir responsabilidades, primero se deberá establecer quién dio la orden, mientras que familiares de las víctimas normalistas y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero salieron a las calles del estado para exigir castigo a los responsables. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, pero no nos estamos riendo por el tema. No estamos riendo por el tema igual. El tema de Iguala y de Guerrero es muy fuerte y muy serio. Desde el sábado pasado, el ejército tiene el control de la seguridad pública en Iguala, este municipio en el cual se mezclan muchos factores, porque no es únicamente lo que estamos viendo de un conflicto social que termina en este tipo de expresión y de manifestación y de violencia. Hay que señalar que Iguala es parte de un corredor que va a Ciudad Altamirano, que va a Tierra Caliente, donde opera desde hace tiempo una banda criminal que se llama Guerreros Unidos. Guerreros Unidos es una derivación de un cártel de las drogas que es el cártel de los hermanos Beltrán Leiva, que a la muerte, cuando se enfrentó con la Marina, Arturo Beltrán Leiva, en diciembre del 2009, empezó a tener divisiones internas, empezó a partir. Entonces, de esa partición, hay una de estas divisiones, es Guerreros Unidos, que operaba en Guerrero, operaba en Morelos, y que en los últimos meses se había estado disputándole la parte sur del Estado de México, la familia michoacana. Sí. Esto lo platicamos porque esto explica los fenómenos de violencia en toda esta zona. O sea, no son de generación espontánea, no es un asunto derivado únicamente de que hay unos jóvenes normalistas muy beligerantes, como es la normal de Ayotzinapa, que toman autobuses porque quieren venir a la Ciudad de México para la marcha el 2 de octubre. No, es mucho más profundo. La Policía Federal está investigando no únicamente lo que ha venido desarrollando la Procuraduría de Guerrero, sino también está investigando los reportes de que junto con los policías hubo civiles armados. La línea de investigación es si estos civiles armados, primero, si efectivamente hubo civiles armados que no pertenecen a la policía, que participaron, que eso es lo más... parecería que sí. Eso es lo más importante, sí, porque hay muchos testimonios sobre esto. Segundo, si estos civiles armados, ¿quiénes son? Y si pertenecen, como es la hipótesis, a Guerreros Unidos. Sí, desde la óptica de seguridad es sorprendente que no haya brincado más Guerrero en los últimos 2 o 3 años, porque tiene la peor mezcla que te puedas imaginar. Tiene movimientos sociales, tiene guerrilla, tiene crimen organizado, tiene protestas estudiantil, tiene infraestructuras estatales muy débiles. ¿Pobreza y marginación? Pobreza y marginación. Toda la combinación, y además uno podría decir falta de atención desde hace décadas del gobierno federal. O sea, esto sí es sorprendente, y en todo, cualquier hay que añadir un ingrediente a esta parte, la orografía. Además. La orografía sí dificulta enormemente este tipo de asistencia. Y hubo hace un año un huracán, o sea, todavía no se ha terminado de recuperar el estado de lo que sucedió hace un año. O sea, tiene toda la peor combinación que uno se podía imaginar. Estamos viendo el caso de Iguala, que es un caso de alta prominencia pública, pero también hay un caso paralelo que está atendiendo la Procuraduría Estatal, que es el asesinato del secretario general del PAN este domingo.
Entonces, sí y hay... en un restaurante en Acapulco, enfrente de todos, en domingo, enfrente de su familia también, te está diciendo el tipo de criminalidad que hay en ese y la capacidad también operativa de las policías, ¿no? También ya sea municipal o que te puede generar esto a nivel estatal y a nivel federal por una operación específica. Problema de las policías municipales, problema de México desde hace una generación. Sí. Vamos con el siguiente tema, porque se están ampliando ya las garantías para los niños y los adolescentes. Ayer el Senado de la República aprobó la iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto que garantiza los derechos de este sector de la población. Humo blanco en el Senado. El Pleno avaló la iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto. Se trata de un nuevo marco jurídico garante de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Fue modificada con amplio consenso en un 80%, desde el nombre, el articulado y las definiciones de los conceptos conforme a los tratados internacionales que México ha suscrito en la materia. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes apuntan que es más que paternalismo asistencial, que es una legislación amplia, de vanguardia y garantista. Conforme al respeto irrestricto a su dignidad humana, así como emprender todas las acciones, medidas y mecanismos necesarios que les permita vivir y alcanzar el máximo bienestar posible en base en el desarrollo de todas sus posibilidades y potencialidades. Se trata además, sin lugar a dudas, de la iniciativa del Ejecutivo que mayor número de modificaciones ha sufrido a partir del consenso de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado de la República. Y este no es un asunto menor, es una actitud de apertura y entendimiento. Crea el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes menores de 18 años. Mandata que se etiqueten recursos específicos en los presupuestos de egresos. Amplía derechos e incorpora nuevos, como el de las niñas, niños y adolescentes migrantes, o el derecho a su libertad de expresión y de acceso a la información, a la intimidad, a la seguridad jurídica y al debido proceso. El derecho a la educación es mucho más vasto. Incluye desde educación sexual hasta acciones para crear un ambiente libre de violencia en las escuelas. Se establece la acción afirmativa que garantice el acceso y la permanencia para las niñas y las adolescentes embarazadas para que puedan reingresar al ámbito educativo y sobre todo para que puedan egresar del sistema educativo nacional. Se atiende al aspecto de la prevención, la erradicación de la violencia escolar, se instruye para que haya indicadores, para que se establezcan protocolos, como también existan mecanismos gratuitos de atención, asesoría, protección para los educandos en una situación de acoso o de violencia escolar. Los particulares no podrán operar o tener albergues, solo instituciones o fundaciones. Habrá multas para los medios de comunicación que difundan imágenes, voz o realicen entrevistas sin consentimiento de quienes tienen la tutela de los menores. Y sanciones a funcionarios que por acción u omisión atenten contra alguno de los derechos de la niñez y la adolescencia. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y para conocer más detalles de la iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto, que establece este nuevo marco jurídico para los niños y niñas, le agradecemos que nos acompañe esta mañana la senadora del PRI, Hilda Estela Flores. Muy buenos días, senadora. Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Muy buen día, Ana María. Gracias por esta invitación, don Raimundo, Juan Pablo. Muy buenos días. Gracias. Senadora, se habla de que se tuvo que redactar casi el 90% de la iniciativa que presentó originalmente el presidente. Ese es el caso. ¿Qué fue lo que se agregó? Bueno, a ver, primero decirles que esta es una iniciativa que cuando el presidente Enrique Peña Nieto la presenta en calidad de preferente, él aclara que es una iniciativa que recoge ya propuestas de legisladoras y legisladores federales. Entonces, estaba desde un inicio pues abierta la posibilidad de enriquecerse. Y fue por eso que el Senado abrió
a audiencias públicas la participación de organismos de la sociedad civil, expertos en la materia, de académicos, de incluso organismos internacionales para conocer su opinión y personas que estaban dentro de las instituciones públicas que también tenían alguna vinculación o acercamiento con el tema. Y es así que fue enriquecida. No tenemos el dato específico de qué tanto se enriqueció en porcentaje, pero lo que sí es cierto es de que hubo una muy buena condición para poder recabar, recoger las propuestas de todos los que comento y por supuesto de las senadoras y senadores de los diferentes comisiones y grupos parlamentarios que quisieron hacer alguna aportación y que bueno, nosotros los que integramos las 6 comisiones dictaminadoras como presidentas y presidentes vimos muy positivo poderlas incorporar, de modo que hoy con gusto le podemos decir a México que el Senado de la República aprobó ya en esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una deuda histórica que teníamos con la tercera parte de la población. Senadora, hay algunas áreas controversiales de esta ley. Por ejemplo, me estaban comentando algunos colegas de los medios de comunicación el hecho de que no se podría difundir ninguna imagen de un niño o de una niña sin consentimiento de los padres. Creo que es algo le preocupa a algunos medios por las sanciones que pudiera suscitarse ante la necesidad de poder informar lo que está pasando con la niñez de este país. Si no puedes enseñar imágenes, pues sería un poco difícil. Esta es alguna de las áreas que hemos escuchado comentarios, algunas críticas. No sé, ustedes, ¿qué han escuchado de otras preocupaciones que podría tener esta ley? Bueno, esto de sanciones a medios de comunicación, pero que también abarca sanciones, por ejemplo, a funcionarios que en el ámbito federal, que es lo que puede obviamente acotar solo esta ley general, habla, pero me parece que en la medida en que cada quien actúe respetando derechos de niñas y adolescentes, no va a haber ningún problema, no tendría por qué recurrir a una sanción o multa. Y específicamente el día de ayer sí hubo polémica. La realidad es de que esta ley, y hay que recalcarlo, en comisiones y en el Pleno se aprueba en lo general por unanimidad. Por unanimidad hubo una unanimidad en torno a la necesidad de este ordenamiento jurídico, de esta ley para proteger a niñas, niños y adolescentes. Pero decirles que el día de ayer sí hubo ahí unas reservas que específicamente el PAN, el Grupo Acción Nacional, reservó vinculados pues a un tema que estaban promoviendo o mal informando, que se estaba atentando contra la vida, que estábamos promoviendo el aborto a través de algunas disposiciones, y quiero dejar muy en claro que por ningún motivo este ordenamiento promueve o establece el derecho al aborto. Hay que dejarlo bien claro, uno de los principales derechos que tenemos enunciados en esta ley es el derecho a la vida, y sería absolutamente contradictorio que nosotros estuviéramos promoviendo algo así, y además algo fuera de toda lógica de parte de las senadoras y los senadores del resto de los grupos parlamentarios. Ahí estamos promoviendo todos los derechos, incluido el derecho a la vida, y lo único que estamos garantizando también, porque es un marco constitucional el que lo origina, es el que estén asegurados los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes. Esta es una ley de niños de 0 hasta 18 años. Senadora, estamos hablando de la protección. Senadora, buenos días. Raimundo Rivapalacio te saluda. Buen día, don Raimundo. Gracias. Bien dicen a veces que el camino al infierno también está pavimentado de buenas intenciones, y creo que esta ley realmente es pues el espíritu es absolutamente noble y es absolutamente avanzado en términos de proteger a los que no tienen otra manera de protección. Me llama un poco la atención la parte de los medios. En algún otro país o en otros países, este tipo de regulación hacia los medios estará generando una enorme discusión sobre la libertad de expresión y una intromisión directa de uno de los pilares del Estado en los medios de comunicación. Si están, el propósito, como lo señalabas, es pues generar protección a los derechos de todos.
Aquí mi pregunta por este tipo de multas y este tipo de acciones en contra de los medios de comunicación es, ¿quién va a definir en qué momento se pasan de la raya los medios de comunicación? ¿Cómo se va a poder establecer o de qué tamaño van a poder entrar en riesgo de multas importantes los medios de comunicación cuando, por ejemplo, ilustran una información que es muy importante en términos de interés público, donde están digitalizando las caras de los menores, que en este caso no afecta? Y esa es una práctica que se utiliza porque además está penado por la ley de otra manera. ¿No están ustedes incorporando una serie de acotamientos o de encadenamientos a la prensa en áreas donde ya está regulado en términos legales? No, a ver, bueno, estamos aquí con sanciones y con multas, por supuesto, ya lo decía hace un rato, a funcionarios federales y también a medios de comunicación. Bueno, porque hablábamos que difícilmente en el ámbito de una ley como esta, donde estamos hablando claramente de derechos de niñas, niños y adolescentes, pues si no generamos este capítulo de sanciones pues e infracciones, difícilmente esta ley pues iba a tener los famosos dientes que siempre se han comentado en leyes como estas, que luego son enunciativas eminentemente y que no llevamos una acción donde obviamente obligue al respeto de los derechos. En el tema de los medios de comunicación, bajo ninguna circunstancia estaríamos hablando de impedir o generar una condición en la que la libertad de expresión esté en riesgo. Aquí simple y sencillamente lo que queremos es que haya un equilibrio entre lo que es la libertad de expresión en ese derecho y el derecho que tienen también las niñas y los niños y los adolescentes a no ser vulnerados. Aquí estamos hablando de sanciones específicamente cuando la información que se difunda ponga en peligro de forma individual o colectiva la vida, la integridad, la dignidad, o que se esté incluso vulnerando el ejercicio del derecho de las niñas, niños y adolescentes. Y algo bien importante, si hay niñas, niños y adolescentes en las notas, en los programas, en la información que se maneja a través de los medios, bueno, lo único que se está requiriendo es de que haya alguna autorización, específicamente cuando hablamos de reportajes o de mensajes que a través de los medios. Fíjese, permítame hacerle la pregunta porque estamos problematizando exactamente el problema. Mientras usted platicaba, ilustramos con unas imágenes de los niños. Sí. De acuerdo, imágenes absolutamente inocuas en términos de que los afecten en nada. Es una escuela, están riendo, está bien. Bueno, de acuerdo con la ley, pues ya somos sujetos a multa. Una multa. Sí. No. O sea, que ese es mi punto. En los países avanzados, los medios se autorregulan. En los países que tienen talante autoritario, a los medios los regulan los poderes. Sí. Entonces, me preocupa sobre quién define qué sí y qué no. Y en este caso, pues el Senado está definiendo algunas cosas. Me pregunto cómo se va a proceder. En este ejemplo que utilizamos para problematizar, pues de acuerdo con lo que yo entiendo la ley, pues ya incurrimos en un delito. Sí. Menos mal que todavía no entre en vigor. Si no, tendríamos que estar sacando ahorita la charola para decir, bueno, vamos a contribuir. Porque... No, bueno, obviamente estamos hablando de imágenes que tiendan a discriminar, a criminalizar, a estigmatizar. Es decir, estamos hablando que pues haya dolo. La Secretaría de Gobernación, las Procuradurías de Protección son las que le van a dar seguimiento a la puesta en marcha de esta ley, a que efectivamente estemos cumpliendo con lo que aquí se indica. Hay unas nuevas Procuradurías de Protección que se pondrán en marcha a partir de la entrada en vigor de esta ley. 180 días estamos dando para que esta pueda ser aplicable. Oiga, senadora, pues ahí está parte de la polémica que habrá detrás de esta ley, que en general también hay que subrayar que es pues que es una ley que busca proteger los derechos de los niños y las niñas. Senadora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Al contrario, gracias a ustedes, y yo estoy segura que es para bien, sin duda. Vamos a seguirlo platicando para que no haya pues ninguna inquietud al respecto. Les agradezco mucho el interés y estamos a sus órdenes. Muy buen día. Muchas gracias, la senadora Hilda Flores. Muy interesante, o sea... Hay una ambigüedad ahí con respecto a los contenidos, ¿no? ¿Quién va a decidir qué contenido sí vulnera y qué contenido no vulnera? No, y yo creo que es desconocer el trabajo de la televisión. O sea, ustedes lo han hecho, ustedes salen a la calle, empiezan a grabar todos mis programas de seguridad. Tuvimos muchísimos programas en donde involucraban niños. Tratábamos de conseguir permisos. Claramente hablábamos con los papás, especialmente si eran temas polémicos, pero sobre todo, pues uno trata de poder respaldar estas imágenes con este tipo, con lo que vimos en este momento. Y yo sé que la senadora, yo sé que los senadores tienen buenas intenciones, porque sí se ha usado imágenes sí, no hay duda, incorrectamente de niños y niñas en televisión en cosas espantosas. Pero te digo una cosa, en donde yo he visto que usan estas imágenes espantosas de niños, muchas veces van con el permiso del papá y de la mamá. Entonces, en ocasiones no hay garantía, ellos son los que dicen, necesitamos esto para difundir y que tenga este impacto. Ahora sí, es que está ya regulado por el Código Penal. Claro. Tanto para funcionarios como para medios, para personas. Sí. Hay cosas que no se pueden hacer con menores de 16 años. Claro. No lo pueden hacer. Es una violación a la ley. ¿Hay violaciones a la ley? Sí, apliquen la ley. Sí. También con el tema del bullying y las multas a los maestros, también hay una ambigüedad. ¿Quién va a decidir qué y cómo procede en ese sentido, las acusaciones y demás? Sí, lo que no me gusta es que estén creando órganos donde se definen las cosas, quién está bien y quién está mal, porque por eso digo, por una buena intención, me parece, por lo que he estado escuchando, el espíritu es lo más positivo, noble y positivo que hay. El asunto es verlo en el largo plazo. ¿Y cómo implementas tú esta ley sin que surja ciertos abusos? No, sí. Discrecionalidad también en muchos sentidos. No, y cómo no hacer que este tipo de acciones resuciten a 1984 de George Orwell. Claro, sí. Así dejemos. 7 de la mañana con 47 minutos, vamos a un corte, regresamos con mucho más aquí. Yo estaba pensando más Animal Farm. El gobierno federal y el INEA tienen en marcha la campaña de alfabetización y abatimiento al rezago educativo 2013-2018. Si conoces a alguien interesado en aprender a leer, escribir y hacer cuentas, acércate al instituto y conoce los servicios para que las personas jóvenes y adultas aprendan y obtengan el certificado de educación primaria. El INEA cuenta también con un programa para terminar la secundaria que ofrece certificado al concluir los estudios. En los momentos más difíciles, los mexicanos siempre tendemos la mano a quien más lo necesita. Y hoy, nuevamente, es tiempo de ayudar. Nuestros hermanos damnificados tras el paso de Odil requieren nuestro apoyo. Si desean hacer una aportación económica, puede hacerlo en Banco Azteca a la cuenta Fundación TV Azteca AC. Número de cuenta 27 11 veces 1 y al final 7. O una transferencia a la cuenta clave 127 127 11 veces 0 y al final 2. Recuerde, ellos nos necesitan. VIH-Sida. Se estima que en 2012, alrededor de 2.3 millones de personas contrajeron la infección y 1.6 millones murieron a consecuencia de esta enfermedad. El dato útil para comentar en el café. En la pared de enfrente hay una mancha de sangre. Es una mancha grande que escurre hasta el suelo. Es la mejor y más valiente de aquellas generaciones que abrieron la puerta para el México democrático que hoy tenemos. Este martes, revivimos la masacre a través de las letras que evidenciaron aquel espíritu genocida. La otra aventura. Tlatelolco, literatura del 68, 22:45 horas. Proyecto 40. En el Gobierno de la Ciudad de México hemos trabajado para llevar a cabo acciones que nos permitan proteger mejor a nuestras familias. Hoy, contamos con más de 2.600 nuevas patrullas que ya están vigilando mejor nuestras calles.
Seguimos trabajando por nuestra querida Ciudad de México, la capital de todos los mexicanos. Para que el agua llegue aquí, debe viajar desde acá y eso cuesta mucho dinero. ¿Cómo pasar de las intenciones a los hechos? Con nuevas leyes. Necesitamos regulación federal sobre los organismos operadores municipales para asegurar que cumplan con sus responsabilidades en materia de agua. Para que el agua que está hasta acá sí llegue aquí. Nueva Alianza. El gobierno de la República le cumple a los mexiquenses. A mí me cumplieron. Hoy, gracias al trabajo del gobierno de la República, junto con el gobierno del Estado, más de 500,000 de jefas de familia ya cuentan con un seguro de vida. 542,000 adultos mayores cuentan con una pensión alimenticia. Y estamos instalando más de 2,000 comedores comunitarios para atender a 300,000 mexiquenses. En el Estado de México, cumplimos. Estamos moviendo a México. En el Estado de México, nos están cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Usted es muy bonita. ¿Usted no es novia de ninguno? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es casada, seguro. Lo que un día comenzó como un buen reventón. A más de 20 años se ha convertido en una obsesión. Este martes, nos subimos al escenario de la vida de OV7, platicando con Alasraqui, martes 22 horas, Proyecto 40. La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Ciudad de las Ideas 2014. Séptimo Festival Internacional de Mentes Brillantes. Change the world. Si tú pudieras, ¿cómo cambiarías el mundo? Las ideas al límite son la energía del cambio. 6, 7 y 8 de noviembre, Puebla. Change the world. Es hora de cambiar al mundo. En el desierto hay algo más que arena y desolación. América Indomable, Fusión Salvaje, martes 19 horas, Proyecto 40. 32 de los 44 planteles del Instituto Politécnico Nacional permanecen en paro de labores. Esto debido a las protestas en contra de las modificaciones al plan de estudios y al reglamento interno. Estudiantes y académicos exigen la derogación del reglamento que ya se encuentra a disposición de toda la comunidad politécnica en la página de internet www.ipn.mx. Pero que a decir de la directora del IPN, Yoloxochitl Bustamante, su publicación y entrada en vigor podría ser en octubre o noviembre próximos. Pero mientras se analiza dicho reglamento, la Asamblea Estudiantil convocó a una marcha para esta tarde. Se espera que a las 14 horas, el contingente salga de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, ubicada en el casco de Santo Tomás, hacia el Ángel de la Independencia, para posteriormente llegar a la Secretaría de Gobernación, donde se prevé sean recibidos a las 18 horas por el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong. Además, los alumnos se comprometieron a elegir una comisión única reguladora, ya que habrá solo una mesa de negociación. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Pues vamos a ver qué pasa el día de hoy. Se esperan marchas importantes. Tiene que despresurizarse, porque si no se despresuriza con Politécnico y lo de la normal de Ayotzinapa en Guerrero, son dos ingredientes absolutamente nuevos que no habían estado en marchas anteriores del 2 de octubre. Hace una semana, muchísimos años, pero muchísimos años han pasado donde es únicamente la conmemoración de lo que se dio en 1968. Pero ahorita tenemos dos elementos que sí impactan directamente a estudiantes, que tienen que despresurizarse rápidamente para que evitar que se politice, ¿no? El 2 de octubre vuelva a ser un asunto de conmemoración, pero que no hay ingredientes que reaviven. A ver, pero yo escuché ayer que ya se dijo que no iban a publicar el reglamento y que ya estaban buscando empezar, pues que se negociara, pero no se ha La comitiva de los estudiantes no han tenido contacto directo con Yoloxochitl Bustamante. No, pero ya no quieren hablar con la Secretaría de Gobernación. Pues ya lo recibió. Hoy en la tarde después sí, de la el que el secretario lo reciba
es que el gobierno federal ya le quitó el tema meramente educativo y ya lo está tocando, lo está abordando como un tema político. Porque fue lo que los estudiantes buscaron, inclusive no ir a la SEP, no ir con Emilio Chaifet, sino directamente con Gobernación. Es un asunto político, entonces bueno, pues ahí está el bombero, como se llama Miguel Ángel Osorio Chong, ese es su título real, nominal de secretario de Gobernación, pero le entran a todo para despresurizar las cosas. Ahora, vamos a saber en las siguientes horas, yo creo que vamos a tener más información de dónde están estos muchachos, los 57 desaparecidos de Ayotzinapa. Ya hay reportes, esto es por Twitter, que ya han ido apareciendo vivos, o sea, no es que algunos de los jóvenes ya los están identificando, ya por lo menos 2 o 3. Qué bueno, porque es muy grave lo que está sucediendo para que todavía vea esto, ¿no? Ayer me llamaron de CNN, BBC, o sea, gente buscando información, claro que no había información. Es muy impactante. Es muy impactante decir 57 estudiantes desaparecidos. No les dijiste, esto es México, aquí no es nada oficial hasta que es oficial. ¿Sabes qué les comenté? Yo creo que en las siguientes 48 horas van a aparecer estos muchachos, que era un poco mi apuesta. Ha sido muy intenso este programa. ¿Por qué no terminamos con una gran nota, algo festivo? Sí. Sí, porque precisamente luces de colores y conciertos son solo algunas de las actividades que se realizan en el Palacio de Bellas Artes con motivo de su 80 aniversario. Una cúpula dorada y los murales de José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera dan la bienvenida a los asistentes. El Palacio de Bellas Artes está de fiesta. Actrices, empresarios, intelectuales y escritores se congregaron para celebrar 80 años de vida. Fue una mañana del 20 de septiembre de 1934, cuando el entonces presidente Abelardo L. Rodríguez inauguraba el palacio. Ese día la cartelera estuvo encabezada por la Orquesta Sinfónica de México con una obra de Carlos Chávez. 80 años después, la velada fue amenizada por la Orquesta Sinfónica Nacional y algunas voces de la Ópera del Met de Nueva York. Pero mientras la concurrencia aguarda la función, el público se deleita con el gran telón de cristal, único en su tipo, con más de 1 millón de cristales formando los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. 80 años de vida tenían que festejarse en grande. Afuera, los asistentes esperan el espectáculo de luz y sonido. Mientras, se maravillan con el sueño hecho realidad del arquitecto italiano Adamo Boari, quien seguramente imaginó que el escenario que diseñaba en bocetos desfilarían grandes artistas. No viviría para ver detrás del telón a María Callas, quien debutó en mayo de 1950 con la ópera Aida, o a Luciano Pavarotti, o a Plácido Domingo, otras grandes figuras que cantaron en este escenario. Tampoco imaginó que la tecnología utilizaría su fachada para celebrar 8 décadas de vida. El espectáculo comienza, las luces iluminan el palacio, la música, llueve y hace frío. Son las últimas gotas de la temporada de lluvias. El viento anuncia la llegada del otoño y con él, un año más para el Palacio de Bellas Artes. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Te lo juro que yo quiero regresar como tuviste en la Ciudad de México. Fíjate. Es que cuando uno vive en la Ciudad de México no disfruta lo máximo. Fíjate que eso es muy interesante porque lo tenemos tan cerca que es como parte de nuestro paisaje cotidiano, igual que ver una banqueta, una tarjea, un poste, nada. Y el Palacio de Bellas Artes es, sin lugar a dudas, uno de los teatros más hermosos en el mundo. Sí. Lo tenemos aquí. Sí. Entonces, aprovechémoslo. En postales internacionales es uno de los aspectos mexicanos que más se distribuye, es decir, lo que más identifica y la belleza del Palacio de Bellas Artes por dentro. La acústica, ya en términos realmente de ingeniería, lo maravilloso de su arquitectura interna, lo maravilloso del diseño, lo maravilloso, lo espectacular y monumental de lo que es esta arquitectura mexicana. 80 años, qué joven. Legado de Don Porfirio. Legado de Don Porfirio, fíjate nada más. Don Porfirio, que hay que recordar al coronel. Porfirio Díaz, no al general, pero al coronel. Sí. También, nomás vayan, aunque no vayan a ver algún programa o
ahora Una una exposición. presentación. No, vayan, nomás entren. Vayan a el verlo. café es maravilloso, tiene un cafecito maravilloso para irse a sentar a leer. Tiene 2 tiendas de museo maravillosos. General, es O sea, un lo museo. tuyo, el shopping. El cafecito y el shopping. ¿Cómo? Si vayas a shopear a Bellas Artes, Otra Ana vez María. los estereotipos de las mujeres. Ay, Pues Dios mío. no los construyas. No, vayan al café, A las vayan al exposiciones, museo a y los si conciertos. tienen, y si tienen... Y si les da tiempo, vean el Palacio de Bellas Artes. No. Sí, pero el café. ¿Se dan recomendado. cuenta, damas y caballeros, cómo me tratan esta mañana en el Estamos primer haciendo café? bullying antes de que entre es en vigor la bullying. ley contra Oye, menoras. pero ¿sabes qué? Menoras. Oye, ¿sabes qué? Pero como tengo mayor de 18 años, yo creo que no, la ley Ya no te me puedes protege. defender, Ana Ya, María. ¿verdad? Nos vamos, Ana María, muchísimas gracias. Que tengan muy buen Raimundo, día, que muchísimas me gracias. Muy buen día. Muy Son las buen 8 en día. punto. Gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos mañana a 7 en punto aquí en el primer café. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que allí estaba también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente pues basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café.